Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches. Ahí donde te está tocando ver este webinar, queremos darte la bienvenida en nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas y todas las sociedades bíblicas nacionales ahí en tu país, quienes están representadas en esta noche. Es un gran honor poder recibirte y aprovechar esta herramienta, la tecnología, para poder conectarnos y unirnos en torno a lo que nos llena, nos apasiona, que es la palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Fleitas desde Paraguay. Estamos dándote esta bienvenida. Podés escribirnos, ahí veo que hay gente de Colombia, de Perú, de Guatemala. Queremos que nos puedas escribir ahí, dejarnos un mensaje con tu nombre, con tu país y también de esa manera poder registrar, porque ahí al final del evento vamos a estar teniendo sorteando un recurso bíblico. Bueno, en esta noche nos une la palabra de Dios siempre vigente y relevante para nuestro día a día. Y en esta noche, ¿verdad? Un tema tan especial que es la discapacidad a través de los ojos de Dios. Queremos también que puedas estar tomando tus apuntes para finalizar, poder tener también un tiempo de preguntas y respuestas que va a estar haciendo nuestro compañero Abraham. A ver si ahí puedes levantar la mano o dar una señal ahí. Él va a estar recibiendo las preguntas para al finalizar poder interactuar. Y bueno, de esta manera, darte bienvenida y quisiera elevar una oración para continuar. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos presentarte este hermoso momento, Señor. Queremos acercarnos a tu palabra y pedir, Señor, de que a través de tu Espíritu Santo ella pueda iluminar nuestra mente y traer aquella verdad a nuestros corazones. Tu palabra es la que nos da vida y nos permanece, Señor, nos permite permanecer perseverantes en la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir en este momento un versículo bíblico antes de pasar a la disertación. Ahí van a estar compartiendo nuestros compañeros que están también del otro lado. Mi Biblia favorita, Josué 3:5 en la Reina Valera 1960 dice así, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Y aquí también del otro lado tenemos la Reina Valera contemporánea. Reina Valera, una nueva experiencia. Y te comparto la lectura. Y Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Como sabrán, y si no lo saben, la sociedad bíblica tiene como misión traducir la palabra de Dios y de esa manera poder llegar a diferentes audiencias y poder llegar a cada rincón en tu país, en el mundo entero. Queremos que la palabra de Dios sea para todos. Entonces, aquí tenés una nueva experiencia a través de la Reina Valera contemporánea. Bueno, quiero presentar a nuestro disertante de esta noche. Él es Rodrigo Soberlich, licenciado en Teología, magíster en Ciencias de la Educación, consejero, capellán empresarial, escritor y un gran amigo también aquí de Paraguay. Así que bienvenido, Rodrigo, y queremos dejarte este tiempo para que compartas. Muy buenas noches, gracias Samuel por estos textos que son realmente muy inspiradores. Particularmente me encanta la Reina Valera contemporánea. A veces dice cosas bien directas como necesitamos escuchar nosotros y es un placer para mí compartir este espacio, es un privilegio realmente para mí ser parte de este espacio. Gracias a las Sociedades Bíblicas Unidas por la oportunidad. Y como siempre digo, mi intención, mi deseo es poder enriquecerles a ustedes de todo aquello que el Señor me ha enriquecido.
Y para ir de lleno al tema, quiero compartir mi pantalla, mi presentación. Ya me voy a presentar un poco más dentro de la presentación, dentro de la disertación, ya me van a conocer un poquito más. Quiero, a ver si esto me ayuda acá. Sí, ahí estamos. Esta tecnología es tan útil, pero también a veces nos retrasa un poquito. Ahí estamos. Hay cosas en la vida que nosotros podemos saberlas de teoría. Como estudiantes de la palabra de Dios, yo como teólogo, hay cosas que en el seminario lo aprendí, lo pude entender, lo memoricé, lo entendí en mi lenguaje, en mi forma de pensar y quedaron ahí registradas. Sin embargo, hay cosas que no vamos a aprender a menos que pasemos por la prueba. Y este tema de la discapacidad es una gran prueba para muchas personas en todo el mundo y en toda la historia ha sido así. Pero hoy, esta noche, quiero poder dar un poco de luz a través de lo que las escrituras nos enseñan sobre cómo Dios ve la discapacidad. ¿Cuál es el propósito de la discapacidad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y también hay una promesa que surge de esta dificultad. Para empezar, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es la discapacidad? Y una definición básica, una definición general, tomada incluso de la Organización Mundial de la Salud, y traté de resumirlo bien porque la Organización Mundial de la Salud es bastante amplio su concepto. Eh, la discapacidad básicamente es un conjunto de deficiencias, limitaciones y restricciones. No están limitados solamente a lo físico. Hoy en día sabemos que hay discapacidades a nivel neurológico en ciertas personas. Incluso hay discapacidades que tienen que ver con el aprendizaje, con el habla, con que con eso surgió ahora la profesión, el trabajo de los fonoaudiólogos. Hace poco en Paraguay se hizo viral un video de una licenciada en fonoaudiología que estaba acompañando en un proceso terapéutico de una niña y que se volvió viral porque la metodología tan sencilla pero tan efectiva que utilizó encantó a la gente. Mi hermana, particularmente, ella es fonoaudióloga y ella trata con niños que por diferentes motivos tienen dificultades para hablar. Después está el TEA, el trastorno de espectro autista, que es todo un espectro, por eso el nombre espectro. Y conocemos las discapacidades físicas como la discapacidad visual, la discapacidad de motricidad y otras situaciones que son mucho más complejas, como una parálisis cerebral, etcétera. Pero es una situación de sufrimiento y hay una tendencia en el mundo de romantizar las discapacidades hasta cierto punto de dejar como, eh, no sé cómo decirlo, minimizar tal vez, que minimizar el sufrimiento, sí tenemos que aliviar el sufrimiento a las personas, tratar de dar alivio, pero no dejar de evadir la realidad, no dejar de ver la realidad de que es una aflicción y tenemos que aprender nosotros, como pueblo de Dios, dar respuesta a un mundo que sufre. Como primera parte, quiero que respondamos esta pregunta. ¿Qué nos dice Dios sobre la discapacidad? Y sabemos que Dios nos habla en su palabra siempre. Y en el Antiguo Testamento tenemos algunas referencias en general con respecto a las discapacidades. Ya aparecen las discapacidades en el Antiguo Testamento. Era un motivo de exclusión. La gente era discriminada por haber nacido con alguna eh, deformación o por haber sufrido algún accidente y quedar incapacitado. Se asociaba con la impureza y con el castigo divino. Muchas personas pensaban que ciertas
familias recibían un niño o les nacía un niño con una discapacidad porque Dios les estaba mandando juicio. Y también eran llevados a la marginación. La palabra marginal significa que son expuestos o son llevados al margen de la sociedad. Y ahí donde imágenes que leemos en las escrituras de personas que estaban en los caminos, en las afueras de las ciudades, y algunos va a recordar uno de ellos, Bartimeo, en los textos nos dicen que él estaba fuera de Jericó y otro evangelio dice entrando Jesús a Jericó y eso tiene toda su explicación. Eh, Él vivía en un punto donde la gente no lo quería. Incluso ahí tengo un texto bíblico, Levíticos 21, dice con respecto a los requisitos para el sacerdocio, dice, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento. Y uno puede decir, qué duro Dios. Pero hay que acordarnos que el libro de Levítico era un libro para graficar de manera, eh, en maneras, en la adoración, en la liturgia de la adoración, la santidad de Dios. Ahora también, aunque esa era una realidad en esos tiempos, Dios siempre también mostró su compasión con los afligidos, con los vulnerables, y eso incluye a las personas con discapacidad. Levíticos 19:14 hay un duro mensaje, hay un duro eh, eh, llamado de atención para las personas que quieran aprovecharse de las personas con discapacidad. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Imagínense eso. Tener que decirle a una persona o tratar de insultarle a una persona que no puede defenderse por sí misma. O poner un tropiezo, poner una trampa a una persona que no puede ver por dónde está yendo. Eso es cruel. Y el Señor aborrece la injusticia. Él ve con agrado y con gracia a los vulnerables, a los que están incapacitados. Tendrás temor de tu Dios, yo soy Jehová. Dios le pone su firma, yo estoy diciendo esto. Entonces Dios en su compasión protege al débil. Aunque Él quería demostrar que la pureza era una demanda para acercarse a Él, inclusive la pureza física, aún así Él mostraba compasión de aquellos que no podían acercarse por sí mismos. Aún la discapacidad es algo permitido por Dios, porque son parte de la realidad de un mundo caído. Por causa del pecado, no solamente la relación entre Dios y el hombre se deterioró, se cortó, no solamente la relación entre el hombre y la mujer se deterioró, entre los hermanos, voy siguiendo la secuencia de Génesis, ¿verdad? Primero se rompe la relación con Dios, luego se rompe la relación entre los esposos, Adán y Eva, más adelante se rompe la relación con la creación, cuando Dios tiene que matar un ser vivo para cubrir con pieles al hombre y a la mujer que habían pecado. Posteriormente leemos la historia de Caín y Abel, donde las relaciones fraternales se rompen por causa del pecado. Pero también el pecado afectó tanto a la creación que genéticamente dañó al ser humano. Toda la creación está sujeta a ese deterioro y a ese daño por causa del pecado, a la muerte por causa del pecado, que incluso gime, anhela con ansias el día de la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, en ese contexto, Dios le dice a Moisés, por el texto bíblico de Éxodo capítulo 4 que tenemos ahí enfrente, es un versículo bastante interesante como en medio de todas las excusas que Moisés estaba poniendo para aceptar el llamado que Dios le estaba dando, él decía, no, no soy digno, no puedo yo. Y finalmente él usa una excusa que probablemente era evidente. Dice, no sé hablar bien, soy torpe de labios. Y Dios le responde de una manera directa, compasiva, pero firme, porque le dice en el versículo 10 al 12,
Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo? Interesante. ¿Quién hace al hombre mudo o sordo? ¿Con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Como dando a entender, Moisés, yo no me pierdo de esas realidades. Es así y yo permito esas cosas, pero yo soy el que te manda. Y conocemos después la historia, ¿verdad? Es consciente de las realidades que nos toca vivir como seres humanos. Y dentro de la gama de aflicciones que nos toca pasar, la discapacidad es una de ellas. En el Nuevo Testamento vemos que el trato de Jesús para con los discapacitados fue compasivo. La misma compasión de Dios del Antiguo Testamento, Jesús lo manifestó, lo continuó y lo reveló en su venida. Y uno de los versículos más llamativos y más emblemáticos de esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, donde Jesús hace la famosa lectura del profeta, de la profecía mesiánica de Isaías, hablando de las señales o los símbolos que los, los del pueblo de Dios tenían que estar atentos para observar de quién era el Mesías, cómo identificar al Mesías. Jesús hace ese sábado en esa sinagoga en Nazaret esa lectura puntual. Y un detalle importante sobre esta lectura, no es que él eligió este versículo. Las sinagogas tenían un calendario de lecturas, tenían un, 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 un programa de lecturas para cada sábado, y ese sábado que Jesús visita Nazaret, tocaba leer el versículo de Isaías donde hablaba de las señales del Mesías. Fue una diosidencia, como dice un amigo, no una coincidencia. Estaba todo calculado en la agenda de Jesús. Él quería que los nazarenos puedan ver que Él es el Mesías. Si uno lee el contexto, va a darse cuenta que la historia no termina tan favorable, pero quiero refrescar un poco la memoria y leer lo que dice Lucas con respecto a este episodio en la vida de Jesús. Y dice, tomó el libro del profeta Isaías, textualmente dice, tomó el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Y leo hasta aquí para dar a entender el punto. Jesús escogió como uno de los medios para hacer evidente su misión mesiánica, dar vista a los ciegos, atender a los discapacitados, a estos que eran marginados de la sociedad. Una de las evidencias de una religión pura y sin mancha, ¿cuál es? Atender a los vulnerables. En el texto de Santiago habla de a las viudas y a los huérfanos, pero también eso se extiende a los ciegos, pobres, los que no pueden caminar, los que no pueden hablar, los que necesitan una ayuda de los que estamos capacitados. Entonces, una manera más, en una pincelada, la Biblia es sensible, Dios es sensible a las necesidades de los vulnerables. Ahora tenemos esta imagen y pueden responder en el chat, ¿a qué les trae a memoria esta imagen? ¿De quién estamos, eh, a quién le estamos mirando en esta imagen? Claro, representan a Jesús y a alguna persona a quien él sanó. Es un ciego, ¿correcto? Sí, Bartimeo. Sí, Jesús y un ciego, exactamente. Y específicamente es Bartimeo, pero hay otra historia también, que eso voy a mencionar un poco más adelante,
Hay otra historia del hombre que nació ciego de nacimiento que está en Juan capítulo 9. Pero esta historia en particular es la historia de Bartimeo. Y en esta historia con Bartimeo ocurre algo muy que nos da pie al siguiente punto. La sociedad que podía ver, la sociedad, la multitud que estaba con Jesús, caminando con Jesús, los que estaban sanos, quisieron silenciar a Bartimeo. Cuando Bartimeo escuchó que algo estaba pasando, y probablemente alguien le dijo, es Jesús de Nazaret que está pasando, Bartimeo empieza a gritar. Usa lo único que tenía para poder acercarse a Jesús. Muchas veces nosotros limitamos a las personas con discapacidades pensando que ¿será que va a entender la palabra? ¿Será que va a llegar a ser alguien en la vida? ¿Será que va a entender el Evangelio? ¿Será que no subestimemos el poder de Jesús para tocar el corazón de un discapacitado? No subestimemos el poder del Evangelio para dar vista espiritual a alguien que no puede ver. ¿O por qué creemos que nuestros hermanos hacen Biblias en lenguaje braille? ¿O por qué creemos que la Sociedad Bíblica Uruguaya, la Sociedad Bíblica Paraguaya también, la Argentina y, discúlpeme si otras sociedades no los menciono, pero hacen el programa de las Biblias en lenguaje de señas? Es porque ellos también son dignos de escuchar el Evangelio, escuchar y conocer del Señor. Y Jesús hace algo interesante con este hombre. Cuando la sociedad, la gente que estaba bien, mandó callar a Bartimeo, Bartimeo gritó con más fuerza y Jesús para todo. Él le da como foco a este hombre para darle una voz. Cuando los otros querían callarle, Jesús le dio una voz. Jesús le dio atención. Y como siempre el Señor quiere glorificar su nombre, exaltando al débil y humillando a los fuertes. Jesús le devuelve la vista. Bartimeo alaba al Señor. Su vida es completamente restaurada. Me imagino que culturalmente, luego de haber sido un mendigo por la discapacidad que tenía, él pudo ser reincorporado a la sociedad, volvió a una vida que, que tanto anheló o que había perdido. Uno no sabe el trasfondo de Bartimeo, pero con el poder del Evangelio, el poder del Señor, una persona que está en una situación de debilidad o vulnerabilidad por una situación de discapacidad, tiene muchas oportunidades. Así que podamos reflexionar en esto. Ahora, en la segunda parte, quiero que respondamos la pregunta, ¿para qué Dios permite las discapacidades? Tiene que ver más con el sentido de propósito que tienen ellas en este mundo. Nada se escapa de las manos de Dios. Él tiene el control absoluto de cada circunstancia. Tenemos un texto bíblico ahí, Juan capítulo 9 versículo 2. Tal vez sí es la historia del ciego, del hombre que nació ciego, el ciego de nacimiento. Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínense esto. Vamos a suponer 40 años, porque los padres de este hombre ciego habían dicho, él ya tiene edad de responder por sí solo. 40 años de ceguera, 40 años de proceso. Yo tiro un número, no dice la Biblia cuántos años tenía. Yo digo nomás eso, porque a partir de los 30 un hombre judío tenía voz y voto en la sociedad. Imagínense, tantas preguntas, tantas dudas por tantos años, los padres preguntándose, ¿será que Dios nos maldijo con un hijo así? Para que en un momento el mismo creador de los ojos venga, escupa en la tierra, tome de la misma materia prima que había tomado en Génesis para crear al ser humano
y le restaure los nervios oculares para que en él se vea la obra de Dios. Piensen ahora, probablemente conocen personas con discapacidad y creo que la pregunta es, ¿qué querés hacer, Señor? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué querés hacer con él o con ella? ¿Será que escucha? ¿Será que entiende? ¿Cómo le hablo de tu palabra? ¿Cómo le hablo de tu amor? ¿Qué pasa si es un niño con autismo severo, donde tiene arrebatos de ansiedad, se golpea a los padres? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo tus obras se van a manifestar en él? Es la pregunta que tenemos que hacer para poder acompañar a la obra de Dios en la vida de esa persona. El propósito, una discapacidad, está para que la gloria de Dios se vea en ella y a través de ella. Siempre, siempre que la gloria de Dios sea revelada, que Dios sea engrandecido, que lo evidente de Dios se vea a través de esas personas y a través de su iglesia y su pueblo que atiende a estas personas. Hay tres casos en el Nuevo Testamento que personalmente me han llamado siempre la atención. Ya cité el primero, Juan 9:2, cuando Jesús sana a este hombre ciego de nacimiento y los discípulos hacen una pregunta muy significativa que refleja justamente lo que ya había hablado en la primera parte. Había un concepto de que ciertas enfermedades o ciertas discapacidades eh, o ciertas situaciones que pasaban las personas eran un castigo de Dios. Porque escuchen, ¿qué le preguntan sus discípulos? Y yo me imagino a los discípulos, muy teólogos ellos, haciendo las preguntas que, que eran la pregunta correcta para pasar el examen. Ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús les responde, ni este pecó, ni sus padres. Nació ciego así para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué respuesta de Jesús? Como parándole su intento de hacer un análisis espiritual y teológico. ¿Por qué esto pasa acá? Y finalmente después Él les exhorta, tenemos que actuar. No hay que analizar nada acá, hay que mostrar la compasión, el amor de Dios en esto. ¿Están ahí? Estamos, ¿verdad? Sí, perfecto, porque creo que pestañeó en un momento la presentación. Sí, mi presentación es la que salió. Disculpen un ratito, no sé qué pasó. El segundo caso, sigo igual, sí, sigo igual. El segundo caso es el hombre eh, el hombre que fue llevado en una camilla por sus, bueno, decimos cuatro amigos, pero eran por cuatro personas. Y, y es impresionante esta historia porque Jesús da una clave de interpretación de los milagros, una clave de interpretación del Evangelio a través de este milagro. Y está en Marcos 2, y yo digo que es una clave de interpretación para los milagros en los Evangelios, porque los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, citan esta historia. Y dice acá, Marcos 2, versículos 10 y 11, luego que le critican a Jesús por haber dicho, tus pecados te son perdonados, Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué impresionante. Como diciendo, para que sepan que yo soy aquel que perdona pecados.
le digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el tercer caso es uno que personalmente me animó y enseguida les voy a explicar por qué. Es el caso del hombre que presenta a Jesús luego de la transfiguración. Está en Lucas capítulo 9. También esta historia lo citan los tres escritores, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, y les llama, y para mí me llama la atención, porque Jesús hace algo impresionante con este hombre, es con el papá. Con el milagro, sí, claro que sí, pero es con el papá, porque el hombre le dice, Señor, con fuerte voz, un hombre le llama de la multitud, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único hijo que tengo. Yo me pongo en el lugar de este papá, su único hijo, su esperanza dentro del contexto judío. Mi heredero está acá, pero no sé qué hacer con él. Él sufre. Yo creo que como padres, como maestros de escuela dominical, como discipuladores, como pastores, cuando notamos ciertas dificultades en las personas, tenemos que ser como este padre y clamar al Señor, te entrego a esta persona, no sé cómo ayudarle, hace algo. Y Jesús en uno de los relatos le dice, ¿crees que yo puedo hacer esto? Sí, y aumenta mi fe. Quiero creer, quiero estar convencido. Muchas veces las pruebas, no muchas veces, siempre las pruebas están para que nuestra fe sea fortalecida. Ahora, si me dan un minutito, sí quiero volver a la reunión desde mi presentación, porque hay una historia muy particular que quiero compartirles. Va a tardar unos segunditos. Y pueden escribir en el chat, sí, vi un comentario ahí que me llamó la atención, quiero leerlo después, porque me pareció muy propicio. No sé si alguien puede leer. Hay un comentario, un mensaje sobre cuando una discapacidad afecta a un niño. Mientras estaba hablando, leí rápidamente. Si, Samuel, no sé si te animas a leer, porque quería darle atención a ese mensaje. Sí, lo busco y Sí, por favor. O puedes leerlo. cuando hay un hijo con discapacidad en el hogar es para hacer comprender a la familia que el Señor quiere que lo ames y comprendas que debemos tener misericordia con los demás y den amor a sus hijos. Sí. Siempre hay un aprendizaje. Y dentro de este contexto, gracias por leer, porque encaja perfecto con lo que quiero eh, hablar ahora, porque para mí la discapacidad llegó a mi familia en el 2019 y llegó con un diagnóstico. Ahí estoy entrando otra vez. Eso. Gracias, Señor, por la tecnología. Comparto mi pantalla, ¿sí? Ahí estamos. Qué feliz nos pone cuando las cosas funcionan, ¿verdad? Ahora, ven ahí, dice, hay tres casos más uno. Bueno, ¿cuál es el cuarto caso? Y es el caso, es la historia de mi familia. Como les decía, la discapacidad llegó, ellos son mi familia. Esta es una foto que nos sacamos en la Navidad. No se ve nada. A ver. ¿Se ve ahora? ¿Pueden ver? Excelente, gracias, Ada Rosa. Ahí ven a mi esposa, esa hermosa mujer. Y está, voy a
Él es Micaías, él tiene 13 años, cumple 14 el mes que viene. Él es Zacarías, él tiene 7 y ella es Anaí, cumple 8 este año. Ella es Anaí, ya cumplió 6, está en primer grado. Y eh, son, no, ¿cómo decirlo? Son una linda aventura. Hay muchas cosas buenas, hay desafíos todos los días, todo el tiempo, pero el Señor nos bendijo con estos niños y tenemos ya un adolescente ahí, ya con todas las de adolescente, así que con gusto el Señor, tomamos esta responsabilidad y queremos llevarlo para, como alguien dijo, es para la gloria de Dios. Y si el Señor nos ha enseñado y nos ha hablado muchísimo en estos ya casi 14 años de ser padres. Y de manera particular, aunque esto no está acá en la presentación, pero el Salmo 103 es una oración constante que yo hago por mí. Porque el Salmo 103 nos muestra, nos va desglosando el carácter de Dios, el carácter paternal de Dios. Y es tan desafiante para mí que yo oro que el Salmo 103 se cumpla en mi vida, yo para con mis hijos. Porque dice en esta parte, compasivo y Salmo 103, versículo 8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Más adelante dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo, somos vulnerables. Y como padres, como líderes, tenemos que saber que muchas personas vienen en un estado de total vulnerabilidad y que el Señor nos dé ese carácter compasivo y protector que busca levantar a esas personas. Y hemos aprendido mucho. Y antes de que Él llegue, bueno, y Micaías el mayor es quien en el 2019 fue diagnosticado con TEA. Hay toda una historia de fondo de cómo el Señor trabajó en nosotros en ese proceso. Hoy estamos ya con acompañamiento terapéutico con él. Gracias a Dios, hermanos y amigos y los terapeutas se han portado de una manera fenomenal con nosotros y vemos avances. Ahora, el nivel de autismo es de soporte uno, es el término que hoy en día se usa porque requiere acompañamiento para que pueda vamos a decir, defenderse en ciertas situaciones de la vida cotidiana. Hay otras situaciones de autismo que son mucho más severos, autismo no verbal, o hay situaciones donde el niño por la sobreestimulación empieza a autolesionarse, y son situaciones mucho más complejas y que necesitamos tener la suficiente capacidad de tratar con compasión y contención a esas familias. Pero en mi caso particular, antes de que él llegue a ser alguien en la vida, ¿cómo se dice? O llegue a tener una profesión, mi deseo es que él llegue a conocer al Señor, en primer lugar, que él sea un discípulo de Jesús. Y para eso, estos programas de Biblias dramatizadas, estos programas de Biblias que van ilustrando a través de dibujos animados o de películas o de series, relatos de la palabra de Dios, son excepcionales para él. Él entiende acerca de quién es Dios, acerca de quién es Jesús, gracias a los dibujos, porque una de sus habilidades o uno de sus medios de comunicarse para él es a través de los dibujos, no a través de la narrativa o a través de lo verbal. Y quiero nada más mostrarles también a dónde el Señor nos llevó con él. Ahí le ven a mi hijo, Micaías, con su libro Mi Mundo Jurásico. Él le encanta dibujar. Descubrimos durante la pandemia que tenía la habilidad de dibujar a través de tutoriales de YouTube. Luego de 3 horas de batallar con su deseo que tenía que ser perfecto,
fue todo un proceso también de aprendizaje para él y para nosotros, de que las cosas no tienen que ser perfectas, pero uno puede crecer y uno puede aprender, todo un proceso de aprendizaje ahí. Eh, Descubrimos que él sabe dibujar y hoy en día le apasionan los dinosaurios. Yo creo que es algo global el tema de los dinosaurios en los niños, ¿verdad? Me decían que también en Uruguay estaban siendo un boom, una novedad o algo muy de moda en los niños. Bueno, y él dibuja. Y con el ánimo de una de sus terapeutas nos dijo, pero papá, tienes que hacer algo con estos dibujos. Mira, él tiene, tiene un talento para el arte. Entonces buscamos una manera de animarlo a él y decidimos tomar sus dibujos y convertirlos en un libro para colorear. Y la intención original era, bueno, ya que las terapias y el acompañamiento es costoso, vamos a usar lo que ingresa de las ventas de los libros para cubrir los costos. Pero nos dimos cuenta que este material y la historia de él y lo que Dios está haciendo con nuestra familia a través de este proceso es algo de bendición para muchísima gente. Es ahí donde mi esposa y yo decidimos hablar con otros padres, dar una charla para padres sobre crianza saludable desde el fundamento de la palabra de Dios. Y nos dimos cuenta, y nos abrió un mundo de una realidad donde muchos padres realmente no saben qué hacer, ni con niños neurotípicos, que es el término técnico para diferenciar entre aquellos que tienen algún trastorno a nivel neurológico o alguna discapacidad, y niños que son normales, digo entre comillas, ¿sí? Entonces el término técnico es neurodiversos y neurotípicos. Y a veces también los niños neurotípicos necesitan un acompañamiento terapéutico. Y voy a explicar mejor por qué digo eso. No me refiero a que tiene que hacer sesiones de terapia, probablemente sí necesitan ir a veces, pero el cuidado de Dios es un cuidado delicado y trabaja el alma, y trabaja el espíritu. Pero también nosotros los padres necesitamos aprender cómo Dios trabaja con nosotros para que nosotros seamos instrumentos en nuestros hijos. Nuestra charla se enfoca con eso. Y el Señor nos ha dado oportunidades de poder compartir con niños, con familias. Ahí nos ven a nosotros en una actividad de promoción de los libros. Hicimos un mini tour jurásico en esa librería. Mi hijo compartiendo con sus dibujos con otros niños. También salió en la tele, le entrevistaron, él es muy famoso y, al comienzo fue un poco tímido para él eso, pero de repente él se suelta y él dirige toda la conversación en la entrevista. Fue una linda experiencia. Ahí vemos algunos momentos que estuvimos compartiendo con hermanos de iglesia, en un centro comercial, se nos dio la oportunidad de compartir también nuestra experiencia. O sea, el Señor está abriendo puertas, ahí ven, en colegios. El colegio de arriba fue en un evento para la familia, 480 padres. El Señor nos dio la oportunidad con mi esposa de compartir y animar a tantos padres con un mensaje de aliento, de esperanza. Ahí abajo ven un grupo de padres y niños. Ahí estamos juntos, vamos como familia dentro, en estas actividades para, para que ellos puedan ver el valor que Dios nos dio para dar a otros también. Ahí ven a Micaías también, él interactuando con los niños, contándoles sobre su libro, cómo él les dibujó, cómo él creó su material. Incluso le pedían que en sus cuadernos, en la foto del medio, es en un colegio, en una ciudad que se llama San Estanislao en Paraguay, y los niños estaban fascinados con los dibujos. Entonces uno de los niños viene con un cuaderno de sus materias y le dice, dibújame algo, le dice. Quiero que le dibuje algo, yo voy a pintar y quiero que pongas tu firma. Hasta autógrafo y todo ya le pidieron a mi hijo. Y él feliz, ¿verdad? Él, el Señor le dio una gracia y, y él puso algo en él. Y nosotros queremos realmente que la obra de Dios se vea en él. Y esa es nuestra oración. Ahora, si quieren saber más sobre esto, aprovecho este espacio y ahí tienen
nuestra cuenta Instagram, está mi cuenta particular, está mi correo electrónico, el QR también para acceder a la página. El Señor está abriéndonos puertas para bendecir a tantas familias que, como yo digo siempre, los adultos de hoy somos huérfanos de formadores. Muchos no hemos tenido la instrucción o la formación en nuestra cultura eh, de ser padres que guían a sus hijos. En Paraguay se nos ha enseñado a ser funcionales. ¿Y eso qué significa? Anda a salir a trabajar, gana tu plata y salí de la casa. Porque hay un pensamiento no dicho, pero que los niños son una carga en la familia. Entonces, cuanto más rápido se vayan, menos carga. Y es duro eso. Sin embargo, la palabra nos enseña otra cosa, que son un regalo del Señor. Vengan envueltos en el paquete que vengan, con discapacidad o sin discapacidad. Ahora, no sé si escucharon de Johnny Erickson. Ella es una mujer que tiene un ministerio por más de 50 años en donde ella carga una discapacidad. Ella no nació con una discapacidad, luego de un accidente, ella queda con una cuadriplegia. Y ella dijo esta frase: algunas veces Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? Es la redención. Lucas 14, 21 al 23, y discúlpenme, usé la NBI. Dice: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a quienes, a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos, para que se llenen. Qué impresionante esa parábola. Cómo Dios ve a los que no pueden ver, corre a los que no pueden correr, busca a los que están perdidos. Somos llamados a eso también nosotros. Ahora, para ir a lo práctico, y yo sé que los hermanos están haciendo eso, como mencioné recién, con la Biblia en braille, la Biblia en lenguaje de señas, eh, y otras formas. Ahora vi que una versión en inglés sacaron una Biblia que sirva también para personas que sufren trastorno de déficit de atención. Es impresionante. Y es una Biblia muy dinámica, o sea, el diseño de la Biblia es dinámica. Es impresionante. Y ahora, ¿cuál es nuestra parte? Proverbios 31 8 al 9 dice: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Sé la voz de los que no tienen voz. ¿Qué llamado tenemos? Dios provee de ayuda para los discapacitados. Hace un rato mencioné la historia de Moisés. Ahora, cuando Moisés se excusa y busca formas de evitar el llamado, Dios le dice, eh, dice, bueno, ahí está tu hermano Aarón. Dice, pues él saldrá a recibirte, está en Éxodo 4:13, recorté un poco el versículo, pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti. El Señor tiene un trato especial con los discapacitados y el Señor les habla de formas muy especiales y únicas con cada uno de ellos. ¿Quién va a contar las historias del Señor en sus vidas si nosotros no les damos esos espacios? Tenemos que ser los Aarones de ellos, porque en su discapacidad ellos pueden ver la grandeza del poder de Dios. También ellos necesitan de un cuidado tierno y delicado. En Mateo 4:23
leemos este resumen de lo que caracterizaba el ministerio mesiánico de Jesús, cumpliendo lo que él había leído en Lucas. Y decía, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. ¿Y saben por qué resalté esas dos palabras, sanaba y sanó? Porque la palabra griega para sanidad o para sanar en este versículo es terapeuo o terapeuo, de donde proviene la palabra terapéutico o terapia. Y la palabra terapeuo se usaba en dos sentidos: aplicar un servicio sanador con delicadeza o aplicar un servicio delicado y exacto de adoración a Dios. Cuando atendemos a un discapacitado con la actitud de Cristo, con la actitud de adorar al Señor, estamos haciendo terapia. Es una terapia espiritual. Dios hace terapia en nuestras vidas con el Evangelio. Toma lo roto de nuestras vidas y nos da una nueva forma, endereza aquello que está roto en nosotros. Él es el alfarero. Nosotros necesitamos ser sus manos también en la vida de las personas con discapacidad. En mi vida, así como el hombre el que llevó a su hijo ante Jesús, me topé ese texto una vez en un devocional y dije, Señor, esto es lo que yo te pido para mí. Tratale vos, ayúdame. Es lo que yo oro cuando leo Juan 9:2. Señor, que tus obras se vean en él. Y es lo que yo quiero en su vida, que él llegue a conocerte. Que podamos orar esas tres cosas también por aquellos que conocemos nuestras vidas. Hay un llamado a la responsabilidad social y el llamado de apoyar a los vulnerables, lo cual incluye a aquellos que son discapacitados. Los principios de compasión, justicia y protección que leemos en las Escrituras siguen siendo vigentes hoy en día. No podemos ignorar esto. Y yo creo que hay ministerios que están haciendo su trabajo, pero capaz les falta voz. Están tan ocupados atendiendo que hay gente que necesita ser de apoyo para ellos en lo logístico, en lo administrativo, para que ellos sigan haciendo eso y complementarnos para ser las voces de ellos. Y finalmente llegamos a la cuarta parte y uno puede decir, bueno, en mi caso lo planteo de esta manera, está mi hijo, está con autismo, ¿y qué pasa con los otros dos? Los otros dos también necesitan una sanidad, necesitan eh, esa sanidad espiritual. Y hay una sanidad eterna que vemos revelado ya en Apocalipsis 22. En medio de la calle de la ciudad y en cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Va a haber un día en que en el cielo ya no va a haber autismo, en el cielo ya no va a haber ceguera, en el cielo ya no va a haber sordera, en el cielo ya no va a haber parálisis. Y ahí el cojo saltará, con el arpa danzará, como dice la canción. Debe haber un anhelo más grande de eternidad en nuestro corazón, de ese anhelo de que se cumplan las promesas de salvación de Dios en nuestras vidas y en la vida de todos. Escuché esta historia, un predicador decía que un joven le reclamó diciendo que el cristianismo es una muleta. Y él le mira y le dice, espero que un día te rompas las piernas, porque ahí vas a valorar unas muletas. Y le dice, yo soy una persona rota, así como vos tal vez sos una persona rota, pero Cristo es el que me sana, Cristo es el que me restaura, y mi fe son esas muletas en donde yo confío en Cristo. Todos
sufrimos. En la tierra no todas las discapacidades son sanadas, pero sí todas las discapacidades serán eliminadas en el cielo. El mayor problema no es la discapacidad física, sino la del alma. Isaías 4:6 dice, tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. Escuchamos nosotros el famoso, la salud mental, ¿verdad? Isaías estaba haciendo una denuncia del pecado de Israel, del pecado del pueblo. Y aunque ellos estaban en una opulencia política, en una riqueza material y una excelencia ritualística en ese tiempo en Jerusalén, había una enfermedad espiritual que era el pecado del pueblo, había abandonado a Dios. Toda cabeza enferma y todo corazón adolorido, de la punta del pie hasta la cabeza, no tienen nada sano. El pecado es ese cáncer espiritual que va carcomiendo nuestras almas. Pero en su compasión, Dios ha provisto una sanidad para la peor de las discapacidades. Y en el mismo libro de Isaías, donde él hace ese diagnóstico, en Isaías 1:4 al 6, en Isaías 53:4, encontramos esto. Con todo, él llevó sobre sí nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestras almas enfermas, él tomó esa enfermedad y sobre él cayó el castigo de nuestra paz. Por sus heridas hemos sido sanados. La verdadera sanidad está en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Entonces, el llamado para nosotros es, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos para que se llene mi casa. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que es tiempo de preguntas y respuestas, creo, supongo. Ustedes me indican. Sí, muchas gracias, profesor Rodrigo. Qué Un importante gusto. cuando la teología, el estudio bíblico se hace desde el corazón y la experiencia. Eso definitivamente cambia por completo todo el contexto. Le voy a tomar solamente 2 minutos, voy a hacer una muy breve presentación si Bueno, me ayudan por ahí, por favor, la gente de producción, con una Biblia de estudio que queremos promover en esta ocasión, la Biblia de la predicación o para la predicación. Debo decir, además de lo que ya está ahí en las láminas, que esta es una edición que surge producto del trabajo del profesor Pedro Jiménez, un expositor que constantemente está con nosotros en los webinars y que está también en el campus bíblico, toda una autoridad en el tema de la homilética y que trabaja a través de, como se puede ver ahí, 1600 recursos o 1600 recuadros a manera de bosquejos, donde se analizan los diferentes aspectos y clasificaciones de los géneros en la Biblia, el Pentateuco, los históricos, los textos legales, los salmos, los evangelios, ¿no? Y donde se hace elaboraciones de sermones desde las diferentes herramientas para una óptima interpretación del texto bíblico y considerando pues los principales tipos de bosquejos que nos ofrece la homilética. Se complementa con un muy buen manual de homilética y algunos artículos explicativos sobre cómo predicar diferentes tipos de sermones, predicar el evangelio de la infancia, los milagros, las historias de la pasión, escritos juaninos, epístolas, textos apocalípticos, en fin, me atrevería yo a decir la edición más completa en cuanto a Biblias de estudio en temas de predicación, en temas de bosquejos. Y ahora sí, muchas gracias, profesor. Vamos a entrar después de este comercial de lleno con las preguntas. Y, quisiera iniciar planteando una cuestión que llama mucho la atención y creo que es de muy especial relevancia
el tema de la liberación psicosomática, de la liberación espiritual desde la narrativa bíblica y que siempre va a implicar más que el tipo de dolencia, perdón, en sí, y que en el efecto salvífico implica la intervención divina, ¿no? Y las repercusiones que tiene esta intervención divina, tanto en lo individual, por supuesto, en la persona en sí, como en el entorno social de la persona que tiene una dolencia, una limitante física, y en las connotaciones incluso religiosas de la enfermedad, ¿no? El texto bíblico hace todo un planteamiento integral y pastoral de la situación, ¿no? No solamente del encuentro en sí, muy alejado de una simple narrativa de carácter meramente anecdótico. Y creo que en ello podemos identificar no pocos elementos para el trabajo de acompañamiento con estas comunidades de nuestros hermanos, ¿no? Entonces la pregunta sería, desde su experiencia, ¿cuáles son esos elementos que la iglesia, el consejero, no puede pasar por alto al abordar el tema de una discapacidad como por ejemplo la discapacidad visual? En mi experiencia, eh, te digo lo que veo siempre. Nuestras iglesias no están preparadas para recibir. A lo sumo agregan una rampa de acceso para sillas de ruedas. Pero hay una cuestión arquitectónica también, que viene del trasfondo de nuestra formación religiosa, las escalinatas, que tenemos que tener templos de cierta forma funcionales, pero no se tiene en cuenta muchas veces para personas con discapacidad. ¿Qué le doy al hermano que no puede ver? Yo sé que es una cuestión de recursos también. Hay iglesias que no tienen los recursos para, para acceder a ello, ¿verdad? Eh, Tenemos hermanos que si hay una persona sorda que va o que no puede escuchar, que va al culto, hay alguien que pueda hacer lenguaje de señas. O sea, voy a ampliar un poco más, ¿verdad? No solamente la discapacidad visual, sino, y yo creo que no es solamente con eso, sino en nuestras iglesias, por una responsabilidad social bíblica, tenemos que estar abiertos, ¿verdad? A personas que requieran una asistencia extra, para decirlo de cierta forma. No sé si respondí bien la pregunta, si era el punto, Claro que sí, si iba gracias, al punto. profesor. Eh, me encanta la forma en la que Dios trabaja, la antítesis de Dios, ¿no? El rompimiento de Ujú. estereotipos, de Sí. paradigmas, de su cultura, y muchas veces también de las nuestras, ¿no? De las culturas modelos. En la narrativa de Jesús encontramos un común denominador muy interesante cuando se aborda con gente con algún limitante físico, con alguna discapacidad. eh, el llamado implícito o explícito a crear comunidades en las que, contrario a la cultura de Israel, absolutamente todos, sin importar condición social, cultural, económica y desde luego física, son llamados a su mesa y a experimentar y manifestar desde su individualidad, desde sus Ujú. limitantes, el reino de Dios. Y esto otra vez nos plantea un desafío enorme como iglesia, ¿no? Y que tiene que ver con el orden o la relevancia que la iglesia le está dando a este tipo de temas. El entender las verdaderas dimensiones detrás de estas cuestiones limitantes físicas y entender que en ellas también hay una forma de experimentar, de identificar, de manifestar la experiencia del reino de Dios. Ujú. La pregunta sería, pensando en todo esto, ¿cómo identificarnos con estas experiencias de fe de nuestros hermanos no videntes Ujú. de tal forma que podamos comprender cómo desde su posición, desde su realidad, desde su individualidad, Dios se manifiesta y hace presente de una manera muy particular su reino? Escuchando, escuchándoles. Como dice Santiago, y es muy interesante la conexión que hago,
Porque Santiago termina una porción, el libro de Santiago, en el capítulo 1, diciendo que la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y cuidar de los huérfanos. En el contexto, esa expresión, que es un hebraísmo, habla de los vulnerables. Más adelante, no recuerdo bien si era un párrafo o más adelante, habla de que todos debemos ser prontos para oír, lentos para hablar, lentos para enojarnos. La escucha es terapéutico. Algunos que hacen consejería sabrán eso. La clave para atender en un proceso de consejería es qué te está diciendo en el alma, qué te está diciendo en lo que te dice, en lo verbal, pero también qué estás escuchando en lo que ves. Y yendo al plano de una persona con discapacidad, y otra vez amplío el espectro, escuchar qué piensa esta persona, qué tiene para decir, porque ellos tienen una comprensión diferente de la realidad y Dios le da una capacidad de comprender diferente a todos nosotros que estamos capacitados, ¿verdad? Pero hay que acordarse que estamos incapacitados en el alma también. Entonces, escuchando, haciendo preguntas. ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís? Preguntas de exploración. ¿Qué, cómo, por qué, cuándo? Ahora, no es bombardearle con preguntas, simplemente es, ¿qué necesitas? Y en la historia de Bartimeo, Jesús hace eso. Manda a llamar a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno puede decir, pero Jesús es obvio, no puede ver. ¿Y qué pasa si Bartimeo le decía, quiero ser multimillonario, Jesús? Pudo haber respondido eso también. Pero Jesús hace una pregunta básica en todo tratamiento. ¿Qué puedo, eh, qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Y Bartimeo respondió, quiero ver, Señor. Alguien dijo ahí pues, si puedo opinar. Creo que sí, ¿verdad? Sí, si gusta la persona escribirme directo al chat y le damos lectura para ver el orden. Gracias. Eh, Pensando precisamente en el caso del ciego de nacimiento, y debo mencionar, las preguntas las vamos construyendo precisamente en base a la participación que recibimos vía chat de los hermanos. Identifico un elemento importante para nuestro estudio, la parte de la familia, de los Mm. padres en este caso, ¿no? Y el estigma deshumanizado que muchas veces implica tener un hijo, como no sucede, ahí yo me identifico, ¿no? Como nos sucede hoy a muchos padres con algún tipo de discapacidad física y que en la historia, ¿no? Del ciego de nacimiento terminan hasta expulsados, ¿no? Marginados del templo con todo lo que ello implica, ¿no? Por ahí una de las preguntas hablaba de eso, ¿por qué la iglesia llega a ser tan indiferente? Este dato pequeño, que no es pequeño, ¿no? Nos obliga a preguntarnos, profesor, ¿cómo crear desde las diferentes comunidades de fe, departamentos, áreas, recursos, equipos, métodos, etcétera, que garanticen una verdadera integración y un verdadero acompañamiento pastoral a todo tipo de familia y más a las que requieren, las que requerimos una atención especial por un tema clínico de alguna limitante física? ¿Cómo crear estas comunidades inclusivas a las que estoy seguro Jesús pensaba cuando Ujú. abordaba esta situación? Eh, yo creo que como líderes en las iglesias debemos estar abiertos, abiertos a escuchar qué dicen los profesionales a nivel físico, no estar cerrados a eso, porque caer en el pensamiento mágico que no, la oración lo cura todo, hermano. La oración no es magia. Mucha gente vende la oración como magia y eso es esoterismo, no es cristiano. Y confundimos muchas veces. La oración es acercarnos a Dios y depositar nuestra alma al Señor y acompañar al hermano en su oración también. Llevar las cargas los unos a los otros. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Necesitas esto? ¿Cuántas terapias necesitas?
¿Cuál es el centro terapéutico que tienes que llevar a tu hijo con parálisis cerebral? ¿Qué necesitas? No, necesitas hacer una cirugía para esto. ¿Cuánto necesitas? A veces ni siquiera es algo sobrenatural o espiritual o espiritualizado. Es simplemente necesitas un poco de dinero. Te pago el transporte. Te pago la alimentación de ese día. Te cuido a tus chicos para que vayas tranquilo. Cosas tan simples, cosas tan básicas para acompañar a la familia, porque la familia también sufre con todo eso. Es correcto, una pastoral integral, ¿no, profesor? Ujú, es sí Y mismo, así mismo. verdaderamente inclusiva. Pues, profesor Rodrigo, muchísimas, Sí, muchísimas gracias. En verdad, un tema que nos desafía desde la teoría, pero que a la vez nos habla desde el corazón de la experiencia. Y creo que cuando estas dos cuestiones se conjugan, la voz del espíritu llega a ser más audible, llega a ser mucho más humana ujú, y llega a penetrar verdaderamente hasta donde tiene que llegar para que la iglesia se tome muy en serio estos temas que para Jesús fueron trascendentales. Muchísimas sí. gracias, profesor. Así, adelante, sí. Sí, miren, estoy leyendo las preguntas, los Sí, comentarios y hay demasiadas buenas preguntas. sí, Yo quiero dejar abierto mi correo electrónico, mi claro que sí. Instagram, para que me escriban ahí sin problema. Y en la cuenta que se llama Mi Mundo Creativo, eh, voy a pasarle a Samuel, le paso la presentación para que puedan tener a disposición eso y puedan contactarme. Con gusto puedo acompañarles en sus preguntas, porque estoy leyendo temas tan interesantes que me encantaría poder responderles. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo podemos acompañar a un niño con autismo en la escuela dominical? Gracias por esa pregunta. Sí, por favor, las escuelas dominicales tienen que ser inclusivas. Y no, es muy diferente de ser integradores que inclusivos. Para no alargar más, sí, solamente eso quería decir. Claro, Entonces, sí. por favor, escríbame, hágame llegar sus consultas, sus preguntas. Voy a pedirle voy a pasar al pastor Samuel para que él les haga llegar los contactos, entonces puedan estar escribiendo. ¿Te parece? Perfecto, sí, digo, por cuestiones de tiempo, pues no siempre es posible leer todas las preguntas, pero igual si en el chat nos escribe ahí su correo, ayudaría muchísimo para Ok, voy que a los escribir. hermanos se puedan dirigir ya directamente con usted. Pues nuevamente, muchas gracias, profesor. Un abrazo a nombre de la fraternidad Igualmente, en Latinoamérica de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y vamos a pasar con el hermano Pablo Gutiérrez hasta Perú para los anuncios finales. Adelante, hermano Pablo. Muchas Bendiciones. gracias, Abraham. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Yo creo que nos ha despertado el interés y ha despertado el interés en muchos hermanos y en muchas iglesias y esperemos de que haya un efecto multiplicador y que este tema y las iglesias empiecen a trabajar más en esta área. Bueno, antes de dar anuncio a los ganadores, ahí pueden ver en la parte superior, tenemos dos diplomados que estamos empezando. Uno de ellos es el de Ciencias Bíblicas, empieza el 3 de mayo, ¿no? Y estamos retomando este diplomado después de un par de años que no lo hemos desarrollado porque nos lo están pidiendo y hay una necesidad de conocer acerca de los métodos exegéticos, la historia del texto y del canon bíblico, el análisis literario, el análisis narrativo, el análisis sociológico, cultural, la crítica textual y el contexto actual para poder hacer una hermenéutica. Así que los animamos a que puedan matricularse en el Diplomado Internacional de Ciencias Bíblicas. Y una novedad es el Diplomado Internacional para el Liderazgo Pastoral y Ministerial. ¿En qué consiste este nuevo diplomado? En la gestión para administración de ministerio, fundamento del liderazgo ministerial, estrategias de crecimiento ministerial, tecnología en ministerio, desarrollo personal y espiritual, ¿no? Eh, enseñanza y discipulado, herramientas para consejería, formación de equipos y otra serie de recursos para ayudar a transformar y potenciar los liderazgos y los ministerios. Ahora sí, vamos a los ganadores de los recursos bíblicos. De Perú es Antonio Polar,
de Ecuador, Javier Albán, de Guatemala, Masdali Brán, de Colombia, Marilyn González, de Bolivia, Rebeca Flores, y de Chile, Alejandra Lara. Aquellas personas pueden contactarse con la Sociedad Bíblica de su país. Y ahora sí, anunciamos el webinar de la siguiente semana. Por favor, Alberto. Vamos a anunciar el webinar de la siguiente semana. Y desde Colombia tenemos a la doctora Mari Betty Rodríguez con mujeres que hacen teología en el Evangelio de Juan. Es un tema muy interesante. Por si acaso no es interesante solo para las mujeres, es interesante para todos poder conocer acerca de este webinar. Vamos a tener una oración para cerrar este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu enseñanza. Señor, salimos desafiados, salimos motivados a poder conocer más este tema, Señor. Y Señor, te pedimos para que seas usando a tu iglesia para responder esta gran necesidad. Te agradecemos por el expositor. Te pedimos, Señor, para que bendigas el ministerio del profesor Rodrigo y también para que bendiga a su familia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Les pedimos para que Gracias puedan por la abrir sus oportunidad. micrófonos y puedan saludar al expositor en esta noche. Muchas bendiciones, pastores. Saludos desde Huancayo. Bendiciones, maestro. Muchas gracias. Gracias. Gracias desde Perú. Bendiciones. Gracias. Doctor Rodrigo. Dios lo bendiga. Diga, profesor. Le bendiga grandemente. Gracias, bendiciones. Perú. ¿Qué tal?